llamado Ananías, a quien el Señor dio en visión, dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Voltea con tu hermana y di: ve, porque somos instrumentos escogidos por el Señor. Primera de Pedro 1:9, 1:6 dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Entendiste lo que leí? Es necesario que seamos probadas y pasadas por el fuego. ¿Para qué? Para que haya gozo, alegría, haya paz, todos los frutos del Espíritu se puedan perfeccionar en nuestras vidas. Voltea con una de tus hermanas y dile: este es el día de resurgir. Y puedes tomar tu lugar. Cuando leemos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, vemos la historia de Saulo de Tarso, y nosotros nos hemos identificado mucho con este personaje, porque vemos que el Señor le cambió el nombre de Saulo a Pablo, pero hay una indicación muy precisa y muy derecha para este joven que perseguía a la iglesia. Era una persona muy religiosa, pensaba que él hacía todas las cosas correctamente, se sabía tal vez los libros del Pentateuco, de la ley, al revés y al derecho, seguía exactamente todas las reglas de su religión. Incluso cuando él tomó esa parte o ese celo en sí mismo, fue con el gobernador y le dijo: dame cartas para ir a matar a todos aquellos que son seguidores de Jesús. Se le dio esta carta y fue cuando él emprendió este viaje para ir a condenar a todos los cristianos. Incluso la palabra del Señor me dice que él estuvo presente cuando mataron a Esteban. Era un criminal, pero su religión, como él se hacía sentir que él era una persona muy recta delante de la presencia de su Dios, él se justificaba diciendo que él hacía lo correcto. Y es por eso que vemos cuando él iba de camino a Tarso, que fue cuando él tuvo el encuentro con Jesucristo. Voltea con tu hermana y dile: hoy tenemos encuentro con Jesucristo. Leemos la historia que él fue tumbado de su caballo y quedó ciego, porque él mismo le preguntó al Señor que quién era él. Y fue cuando Jesús le dijo: tú eres el que a mí me estás persiguiendo. De tal manera que él quedó ciego y se fue, entró a la ciudad. Y mientras él oraba, dice la palabra del Señor, que él vio una visión, que venía un hombre llamado Ananías y que oraba por él y él recobraba la vista. Me gusta la historia porque incluso Ananías, sabiendo quién era este hombre, tenía miedo de él. Y él le decía al Señor: ¿cómo es posible que me voy a presentar delante de este criminal? En
palabras. ¿No sabes acaso qué es lo que está haciendo este hombre? Y luego todavía quieres tener misericordia de él para que recobre la vista. Mas sin embargo, cuando él recibió la palabra y la respuesta de parte de Dios, él le dijo: ve, porque instrumento me es este. Y ahora en esta tarde quiero enfocar este tema con ustedes. Somos cristianas, venimos y participamos en todo lo que nosotros debemos de participar. Tal vez nos creemos rectas delante de la presencia del Señor y somos como Saulo de Tarso. Perdónenme con lo que le voy a decir, pero es algo que yo siento de parte del Señor. A veces nos comportamos como Saulo y no como Pablo. Saulo era una persona recta y religiosa, que él quería todo lo recto, pero atacando y juzgando a su prójimo. Pablo, cuando fue convertido, fue el hombre llamado para tener misericordia de la gente. Y ahora este es el tiempo para que todas nosotras comencemos a actuar como verdaderas cristianas y no como Saulos de Tarso. Las dificultades en las vidas vienen a nuestra casa, y a veces nosotros, por estar hablando mal de otras hermanas, viene maldición sobre nuestras casas, porque nosotras mismas nos condenamos al ser Saulos de Tarso y comenzamos a decir quién sirve en nuestra iglesia y quién no sirve en nuestra iglesia, quién puede entrar a ministrar y quién no puede entrar a ministrar, quién puede cantar y quién no puede cantar, cuando el Señor nos dio libertad. Y Él no nos dijo solamente los músicos y cantores me pueden alabar. Él dijo: si un corazón contrito y humillado invoca mi nombre, yo descenderé de los cielos y oiré su oración. Somos la iglesia verdadera. Somos la iglesia que tenemos que alcanzar al mundo entero con el amor del Señor Jesucristo. Pero muchas de las veces el mundo nos tiene miedo a nosotros porque somos las que apuntamos a la gente. Conversaba con mi hermana Rocío, yo le decía: ¿sabe qué, hermana? Es que hay mucha religiosidad dentro de nuestras congregaciones. Cuando el Señor Jesús comenzó a tratar en mi vida, fue de una manera muy terrible, porque otra vez yo era como Saulo de Tarso. Tal vez no apuntaba a la gente, pero le daba a la gente que hablar para que me apuntaran a mí. Era muy rebelde. A mí me decían: no hagas esto, y yo al día siguiente lo hacía. Me decían: vas a tener que dirigir la alabanza en el culto, y yo no iba al culto. Pero yo estaba bien delante de la presencia de Dios. Me llamaban para dar una enseñanza y me dolía la cabeza o me agarraba la migraña y decía: es que yo no puedo. Pero les voy a contar poquito de la historia de Erika, la que era Saulo de Tarso en aquel entonces. Mi padre y mi madre en este año cumplen 40 años en el ministerio. Ellos comenzaron cuando yo tenía la edad de 4 años, crecí en el ministerio, me bauticé un 31 de diciembre, recibí el Espíritu Santo ese mismo día. Este año cumplo 33 años de bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo bien con la hermana Erika. Hasta el día que el Señor comenzó a tratar en mi corazón, y era tanto, pero tanto el dolor que yo cargaba dentro de mí, que era un terror para mí. Yo le decía: es que yo no quiero ser esposa de pastor. Yo no quiero ese ministerio porque es el ministerio más vituperado. Yo viví todo lo que mi madre sufrió. Sufrimos ausencia de nuestros padres porque siempre estaban en la iglesia. Yo crecí odiando a unas hermanas de la iglesia porque siempre que me miraban, siempre me tenían que decir que yo tenía que caminar derechito y tenía que vestir de esta manera y tenía que jugar con esta hermana, y si me regalaban algo se me lo tenían que quitar y tenía que entregárselo a alguien más. Esa era mi vida. Yo vivía más tiempo con mi abuela materna que con mi propia
cruzadas, como en conferencias, en juntas de pastores, y yo decía, yo no quiero ser así. Este año, en diciembre 13, se va a cumplir 10 años cuando el Señor vino y se reveló conmigo y me dijo, ¿estás lista? Yo le dije, no. Dijo, ok, está bien. Mi padre cayó enfermo, mi padre es pastor en la iglesia donde estamos y cayó muy enfermo, le entró una bacteria en la sangre. Y mientras estábamos 3 de mis hermanos, somos 8 en total, yo soy la mayor, mientras estábamos 3 de nosotros en el hospital, llegó el doctor y nos dijo, háblale a toda la familia porque el Señor no va a pasar, ya nomás está en unos cuantos minutos, unas cuantas horas, pero no va a pasar de este día. Mi hermano salió para afuera y le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Ella nos decía que nos preparemos, voy a hablar de la funeraria. Mi hermano hizo todos los arreglos que tenía que arreglar. Y mientras estábamos 3 de mis hermanas junto a mi padre, yo nomás escuché como un aliento muy fuerte y él dejó de respirar. Vinieron los doctores y lo único que hicieron fue de que ella... lo sentimos mucho, el señor Ángel ha fallecido, incluso le taparon la cara, la cabeza de mi papá y lo sacaron para afuera. Era un mar de lágrimas el que yo tenía porque yo estaba perdiendo lo que era más apreciado para mí, mi pastor. Los que me conocen saben que yo soy muy apegada con mi papá. Y mientras esto sucedía, salió mi hermana, mi otra hermana, la más pequeña, y se hizo un relajo muy fuerte en el hospital y entró mi esposo y me vio, yo estaba en el pasillo y yo estaba llorando y yo le dije, ¿sabes qué? Ya falleció mi papá. ¿Qué vamos a hacer ahora? No puede fallecer porque él es el pastor, yo no quiero ser esposa del pastor. Era lo que más me podía tener que hacerme cargo de una iglesia que yo no quería. Y mi esposo me agarró mi mano y me dijo, ten fe, ¿por qué estás dudando? ¿En quién estás creyendo? Le digo, no estás viendo que ya nos sacaron. Yo explicándole a mi esposo todavía. Cuando me dijo mi esposo, dijo, déjame, voy a hablar con el doctor. Se metió mi esposo y comenzó a orar. Y yo estaba escuchando la oración de mi esposo y cuando agarró mi esposo la mano de mi padre, ya había pasado como unas 2-3 horas de esto. El único que dijo, pastor, no estamos listos todavía. No creo yo que podamos tomar las riendas todavía, porque mi esposa no está preparada. Y cuando él dijo esas palabras, en mi corazón entró una tristeza muy grande, porque yo comprendí que por 16 años yo estuve peleando con lo que el Señor tenía para mi vida, un propósito, un ministerio. Y a veces eso pasa con todas nosotras, que el Señor nos llama, nos trae, nos coloca en lugares altos y todavía queremos vivir arrastradas en el desierto. Venimos delante de la presencia del Señor y le decimos, sí Señor, queremos servirte, y el día que recibes el llamado simplemente dices, no estoy lista para iniciar algo así. La gente que no es convertida, tal vez en este lugar te estarás pensando, estas locas, ¿por qué hablan tanto de Jesús? ¿Y por qué dicen que hay tribulaciones? Sí hay tribulaciones, pero es cuando tú ves que la mano del Señor viene y se muestra sobre ti y te das cuenta que Él te escogió de lo más vil y más preciado, porque habiendo millones y millones de gente, Él puso su mirada en ti, te rescató, y no nomás te rescató, sino que te habló por tu nombre. Y cuando venimos delante de la presencia del Señor a eventos especiales como estos, ignoramos la gloria de Dios de tal manera que salimos a veces igual que como venimos. Hacemos sacrificios porque se tienen que pagar. Tal vez venimos manejando 4 o 5 horas porque estaba en otro lugar retirado y no aprovechamos la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios se muestra en su plenitud, cuando la gloria del Señor está tan palpable, está más
que yo lo rechazaba, pero yo me sentía indignada. Yo no, Señor. Mira, yo no tengo el talento que tiene mi hermana. Yo no sé cantar. A mí desde chiquita me decían que no cante la hermana Erika porque rompe las bocinas. A mí desde chiquita siempre me decían, es que no, a ella no la vayas a poner, porque mira, si pones a ella, las demás se van a sentir. Todo eso yo crecí con mi corazón, esa mentalidad de pobreza, de que no, yo miraba gente y yo decía, ay, cómo usa el Señor tan grande a esta hermana, y ay, me gloriaba siempre que escuchaba. Pero cuando el Señor hizo el llamado a mi corazón, tuve que doblar mis manos y decir, está bien, Señor, heme aquí. Ya no quiero pelear más contigo porque yo sé que es llamado de parte tuya. Y cuando hice esta oración, fue cuando vinieron todos los procesos en mi vida que yo no esperaba. Mi padre cayó en coma. No nos daban muchas esperanzas porque de tanto que él estuvo sin oxígeno en su cerebro, nos decía que iba a quedar como un vegetal acostado. No iba a poder andar porque todos los tubos que tenía le habían dañado las cuerdas vocales. No iba a poder caminar porque él tenía todos los pies muy hinchados. Era casi perdido. Y fue cuando vine delante de la presencia del Señor y le dije, está bien, Señor. Yo entiendo lo que tú quieres hacer conmigo, pero dame a mi Padre una vez más. Ya no voy a renegar. Mira, Señor, te prometo que de ahora en adelante te voy a servir. Es más, Señor, quítame todo lo que estorba en mi interior. Mi padre volvió en sí. Comenzó a reaccionar todas las máquinas de mi vida. Cuando esto pasó, lo tuvieron que inducir en coma y él estuvo postrado en una cama. Y yo lloraba cada día y yo pedía al Señor que lo sanara, que no le permitiera que él tuviera secuelas. Y el Señor escuchó mi oración. Porque el día que salió mi padre, él salió caminando como él solo, no necesitó oración. Cuando él volvió del coma, lo único que decía, gloria a Dios. El Señor es bueno. Y como él no tenía noción de todo el tiempo que él estuvo postrado en coma, él le decía a mi mamá, ¿estás lista para irnos a la campaña? Mi mamá le decía que no sabes el tiempo que no, ya pasó la campaña, no te preocupes. Si tengo que ir a predicar, tengo que ir a predicar, tengo que ir a hablar de la palabra del Señor. Hay unos hermanos que necesitan oración. Y yo cuando escuchaba yo esto decía, qué locura tan más grande la del pensamiento de un pastor, que aunque quiera o está perdiendo su vida, siempre va a pensar en lo que él tiene que hacer para alcanzar a vivir pecador. Cuando él salió del hospital, para gloria del Señor, y fue un milagro bien grande porque los médicos no daban noción. Ellos nos explicaban por qué había sucedido todo esto. A las 2 semanas pierdo mi trabajo, un trabajo muy bien renombrado. Al mes mi esposo pierde el trabajo y yo comencé a preguntarle al Señor, ¿era para esto que me habías traído? ¿Era acaso estos procesos que teníamos que pasar? Yo no quería ser esposa de pastor por lo mismo, ni quería yo tener ministerio, porque yo incluso le decía al Señor, cuando yo oro me pasan las cosas. Y no me quiero meter más profundo porque entonces se me viene más el enemigo. Mi madre le diagnosticaron con cáncer en la tiroides. Y era un cáncer muy agresivo que ellos también nos decían que mi madre ya no iba a hablar. Necesitaba rápidamente una operación y gracias al Señor se la hicieron y mi madre no tiene cáncer. El Señor también hizo ese milagro en la vida de ella. Pero los procesos son duros mientras los vas pasando. Porque en esa oración yo le decía al Señor, yo quiero conocerte en plenitud. Y cuando
cuando el Señor comenzó a mirar que lo había hecho desde lo más profundo de mi corazón, Él se mostró como Jehová Nissi, mi estandarte, como Jehová Jireh, mi proveedor, como Jehová Rafa, el sanador. Y cuando pase más el tiempo, más lo conozco y más me enamoro. Pero la Erika que vivía en aquel entonces por 16 años, siempre batallando para poder estar bien en las cosas del Señor, se tuvo que transformar en Saulo a Pablo y tener convicción y tener esa convicción y ese amor y ese anhelo de servir al Señor y tener misericordia con la gente de nuestra iglesia. Tal vez en esta tarde tú también te sientas de esa manera. Sientes el llamado de parte del Señor porque Él te quiere llevar a lugares altos, pero estamos acostumbradas a escuchar de parte de la esposa del pastor o del pastor las palabras. Y luchas internamente, y es una lucha constante, mentalmente, físicamente, porque tú tienes miedo a que el Señor muestre su gloria en tu vida. Cuando Saulo de Tarso recobró la vista y que su nombre fue cambiado a Pablo, podemos ver que fue uno de los más grandes en el Nuevo Testamento. Alcanzó miles y miles y miles de almas para el reino. Incluso decía que era necesario pasar por diversas pruebas para poder nosotros llegar a la estatura que el Señor quería con nosotros. Mi pregunta es en esta tarde: ¿eres Saulo de Tarso o quieres convertirte y resurgir como Pablo de ahora en adelante? Ya basta. Cada domingo es una rutina en nuestra iglesia llegar, ver la gloria de Dios, pero como estamos tan acostumbradas no pasa nada. Todo sigue igual. Me acostumbro a que mis hijos sean la manera como son. Me falta todo lo que me hace falta en la cena, voy a ir a pedir prestado. Estoy enferma, voy con el doctor. ¿En quién estamos confiando, pues, hermana? ¿En quién estamos creyendo? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si el Señor nos llamó hasta aquí, es porque quería tratar con tu vida y decirte: ya basta. Ya basta, de aquí en adelante haz tu decisión. Comienza a buscar la gloria de Dios y no agaches la cabeza. Tenemos mucha misericordia con el enemigo. Nuestros hijos se están perdiendo y nosotros no queremos doblar rodillas, no queremos hacer sacrificio. Acarreamos la maldición a nuestra casa porque juzgamos a los demás, nos volvemos homicidas y matamos el testimonio de nuestro hermano, de nuestra hermana. Y aunque sean cosas verdades, no te corresponde a ti andarlo divulgando. Hay un dicho que dice: el que escupe para arriba, en la caída le cae el doble. La hermana Erika era así. Yo quería que la demás gente hablara de mí, porque yo no quería toparme con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te preguntas por qué la iglesia no crece. Te preguntas por qué te sientes de una manera tan vil, como que no avanzas, como que te estás topando contra la pared. Hermana, hay más. Simplemente es abrir el corazón delante de la presencia del Señor y decir: no puedo. Pero si tú estás conmigo, entonces lo podemos llevar a cabo. Yo no puedo con mis fuerzas. Unos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros confiaremos en el nombre del Señor. Unos se fatigan y caen. Nosotros nos levantamos y nos mantenemos en pie, porque es la promesa del Señor que aunque estamos
usted o fue el pastor quien pecó para que su hija se rebelara de esta manera? Hasta que me cansé y lo único que hice yo, hermana, ¿sabe qué? No, dispénseme, la culpable es usted. ¿Por qué? Porque yo, si no es mi hija, no, sí, porque mientras mis pastores estaban orando y intercediendo por sus hijos, ellos pensaban que ustedes oraban por nosotros y no era así. Así que no vengas, cuando tú veas a los hijos de los pastores, no vengas y apuntes. Mejor ora, intercede, porque estos ángeles que el Señor puso para ministrar a tu vida, ellos pelean de día y de noche, y los demonios que están rondeando tu casa van con los hijos del pastor. Saulo de Tarso era la persona que corregía, era la persona dura que siempre se la mantenía hablando cosas que no debía de hablar, pero en su corazón él estaba bien. Pero cuando se convirtió a Pablo, fue un hombre más fiel y más generoso y más amable, y tenía misericordia y no juzgaba, él aconsejaba, él extendía su mano para levantar al perdido. Hay muchos corazones que están rotos. Y tú viniste con una necesidad que yo no la conozco, pero Él sí la conoce. Pero tienes que hacer tu esfuerzo en esta tarde para traspasar el lugar santísimo y agarrar ese milagro, porque no se te va a dar solamente porque tú viniste. Tienes que abrir tus labios, tienes que decirle al Señor: yo vine por mi bendición, y sin mi bendición no me doy. Yo estoy orando por un milagro y yo vengo con este milagro. Tuviste las esposas del pastor, se fueron hasta muy atrás, porque era necesario invitar al ángel de Jehová para que se empezara a pasear por este lugar, que empezara a venir y a agitar las aguas para que cuando tú vinieras a este altar recibieras tu milagro. ¿Cuántos lo creen? Para que cuando tú vinieras a este altar tú recibieras la sanidad que necesita tu corazón. Para cuando tú vinieras ahorita en este momento, tú vinieras con la convicción de que el poderoso gigante tuvo misericordia en este retiro por ti, por tu familia, por tu familia, por tu familia. Voy a hacer solamente el llamado al altar a aquella persona que realmente quiere que el milagro acontezca. Escúchame, si no lo crees, no vengas. No vengas. Porque sabes que el poderoso está aquí. El poderoso está aquí. Mira, si yo fuera tuyo, estaría corriendo a este altar y decía: aquí estoy, Señor, yo confío en mi milagro. Solamente aquella persona que quiera ese milagro y arrebatarlo. Ahora, no se hinquen, hermanas, no oren todavía. Préstenme atención, solamente préstenme atención. El río del Señor está fluyendo, y cuando topa aquella pared se levanta una gran ola y se viene con gran ímpetu y comienza a llenar, llega hasta esa orilla y otra vez topa y te vuelve otra vez a venir. Cuando el río del Señor se levanta, cuando el ángel de Jehová viene y comienza a bendecir tu vida, tus labios son abiertos. La adoración genuina